Y para entender el ascenso de Ayuso hay que entender la caída de Cifuentes. Ese vídeo cutre, ¿no? De alguien guardó ese amigo, ese fuego amigo, se guardó durante muchos años en un cajón y se lo sacaron cuando había que matarlo. Bueno, robando las cremas en el rostro. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso estaba en el gobierno de Cifuentes. Era viceconsejera y lo vivió, y lo mamó, y vivió todo aquello. Y se dio cuenta que los votantes te colocan, como te colocan cuando te presentas en las elecciones, te colocan. Pero los que te mantienen son los medios de comunicación y los poderes económicos que están por encima de él. Oye, Ayuso fue también la community manager en la sombra de Esperanza Aguirre y creadora de la cuenta satírica del perro Soy Pecas, aunque no tengo muy claro si decir que es una cuenta satírica o que se lo tomaba muy en serio las cosas que decía, porque hacía política desde la cuenta, a fin de cuentas. Tú también desvelas que creó, y esto es mucho más importante, perfiles falsos y cuentas parodias, como por ejemplo Tomaso Di Parla para atacar a Tomás Gómez usando el hashtag Contigo No Bicho o Contigo ZP. ¿Fue Ayuso pionera de las campañas de intoxicación digital y las fake news en España? Bueno, no sé si pionera o no, es decir, obviamente ahora están tan presentes que, bueno, pues en aquellos años eh, es verdad que, para ser honestos, ella formaba parte del equipo que creó la cuenta del perro Pecas. Eran varios, de los que algunos hoy tienen importantes responsabilidades, pero bueno, era un grupo de jóvenes que gestionaban la cuenta de Esperanza Aguirre, pues y a lo mejor un día ponía el tuit de Isabel Díaz Ayuso y otro día lo ponía otro. Y es verdad que a mí me contaron esas personas que en un congreso pues se les ocurrió, porque eso ya se utilizaba en Estados Unidos, digamos que Esperanza Aguirre tenía su cuenta oficial y había que crear una cuenta, digamos, B, ¿no? A Esperanza Aguirre tanto que le gusta todo en B, pues bueno, pues esa cuenta en B, pues para decir esas gamberradas o esas cosas subidas de tono, más que noticias fake, bueno, pues eran gamberradas. Si de vez en cuando, pues podían colocar algún enlace de alguna noticia que no era muy rigurosa, pues también. Pero estaba un poco más creado un poco para mofarse del rival y, bueno, y para dar a entender a los jefes, a los superiores, a Aguirre, a Granados, a Ignacio González, a los que estaban en aquella época mandando en el partido, que por debajo había un grupo de jóvenes dispuestos a todo, a comerse el mundo y a ser el relevo de ellos, ¿no? Como finalmente ha pasado, porque que yo sepa, aparte de Isabel, otras dos personas que estaban en ese grupo están actualmente con mucho poder en el partido. ¿Tienes? Pues Ana Millán, eh, que es secretaria general del PP de Madrid y ex alcaldesa de Arroyo-Molinos, y está en la mesa de la Asamblea de Madrid, y Carlos Díaz Pache, que es portavoz de la Asamblea del PP de la Asamblea de Madrid. Oye, otra Eran todos movida. ah, Oye, amigos del grupo de Isabel. sí, hay otra cosa que me llama mucho la atención que recuerdas, que refrescas en el libro, y es en esa efervescencia de la nueva izquierda, en el año 2014, cuentas un encargo supuesto de Ignacio González, ¿no? Que en esa fecha el gerente del PP, que era Beltrán Gutiérrez, le ordena a Ayuso por WhatsApp registrar los dominios web, los dominios en Internet de Podemos Madrid y Ganemos Madrid para boicotearles, ¿no? Para que no pudieran ellos registrar esos dominios. Pero ella responde que ya se le han adelantado, que ya lo han hecho. ¿Tú crees que eso demuestra que, a pesar de que Ayuso dice que apenas tenía relación con Ignacio González, en realidad operaba como una disciplinada soldada a sus órdenes? Que las dos cosas son compatibles. Es decir, ella era muy disciplinada y en aquella época lo que le dijera al partido, y en el partido le encargó esa tontería, que no sé, pues fíjate que gilipollez, ¿no? Vamos a ver si le robamos estos dominios a los de Alta, Podemos. no, Pues, alta política, pues sí. es un poco, sí, alta política, es una infantilada, pero eso no quita con que, además, yo estoy convencido porque he hablado con mucha gente del interior de Ignacio González, y Ignacio González no sabía ni quién era Isabel Díaz Ayuso. Ignacio González estaba en otro nivel, que se manejaba con otro tipo de cargos, pues Isabel Díaz Ayuso la vería por allí, por allá, por los pasillos o por la sede, pero no habría cruzado tres palabras con ella. Es decir, no tenía. O sea, que Beltrán le encargó a Isabel. Isabel se vendió muy bien en aquella época
que era digamos, la autodidacta en las redes sociales, ¿no? En aquella época que todo era un cementerio de elefantes, pues las redes sociales, pues nadie tenía Twitter, bueno, un poco más Facebook, pero no había surgido Instagram, no había surgido TikTok, y ella empezaba, y ya es verdad que iba por todas las sedes de los partidos dando esas pequeñas charlas para crear páginas web. Bueno, entonces, digamos, como me dijo a mí un consejero de Esperanza Aguirre, dices que era una adelantada a su tiempo, pero era una adelantada en esa materia, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando que era, digamos, la que sabía de esas cosas en un cementerio de elefantes, bueno, pues vamos a recurrir para que hay que crear unos dominios. Pues seguro que sabe, pero no porque fuese la persona de máxima confianza de Ignacio González. Ignacio González pasaba de todos, tenía su grupo, a su élite social y Isabel Díaz Ayuso no coincidía con el grupo dentro del Partido Popular con el que se movía Ignacio González. Otra cosa es que ella era una militante muy disciplinada y si la dicen que tiene que ir a montar las mesas en las sillas y los mítines, pues hubiera ido igual. Hay otra cuestión que yo creo que es absolutamente clave en los últimos tiempos, que es la forma de controlar los medios públicos que tienen los gobiernos, ¿no? Ciertos gobiernos, y muy especialmente lo que viene haciendo el Partido Popular. Aquí en Andalucía, el canal Sur de Moreno Bonilla, que Óscar Puente llama Cara al Sur, pues está bastante derechizado y con bastante censura o silenciar voces de gentes que no sean de derecha. Es un canal Sur un tanto extraño, porque lo que ocurre aquí, no te voy a decir que no tenga nada que ver con lo que hacía el PSOE, pero está a años luz de lo que hacía el PSOE para manipular al electorado. Pero en Telemadrid, yo creo que en Telemadrid se han superado todas las líneas rojas de la cutrez, de la zaciedad, en cuanto a lo que se hace, ¿no? Ayuso negoció en el año 2015 la ley que buscaba la independencia de Telemadrid y la pluralidad política. Llegó a decir en el hemiciclo que por primera vez hay un medio público en España que nadie va a controlar. Y sin embargo, en privado, los negociadores de Ciudadanos cuentan que ella decía que lo mejor sería echar la persiana. Y en los chats internos preguntaba recurrentemente cuándo cerramos Telemadrid. ¿Ese doble rasero de qué va? Bueno, pues que obviamente tiene que tener un papel. Ten en cuenta que en aquella época, es decir, la aritmética parlamentaria no permitía a Cifuentes convertir Teleespe en Telecifu. Si hubiera tenido la mayoría absoluta, hubiera sido Telecifu. Lo que pasa es que como no la tenía, pues venía muy bien vender, no, nosotros queremos ya pluralidad. Es decir, venden eso porque no podían hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues se le encargaron a Isabel Díaz Ayuso porque era periodista y porque quería que le diera chance, pues le dijo Cristina, bueno, pues venga, vamos a negociar esta ley con Ciudadanos, ¿no? Bueno, pues, y sabiendo que la aritmética parlamentaria, pues no, bueno, pues ellos, es verdad que ellos en sus, en, digamos, en lo oficial, sí negociaban una Telemadrid con visos de pluralidad, pero luego extraoficialmente sus comentarios eran que eran conocedores de que como ya no iban a controlar esa Telemadrid, pues tampoco les gustaba que estuviese, es decir, que si fuese a cerrar, pues mejor, no eran comentarios. Ten en cuenta que, por ejemplo, Cifuentes llegó a apodar la sextilla a Telemadrid, porque con José Pablo López, hoy presidente de Televisión Española, entonces dirigía Telemadrid, y es verdad que José Pablo, pues bueno, pues dice, oye, pues ya que tanto pues, hemos abierto el arco parlamentario, pues vamos a darle una cierta pluralidad. Y bueno, a Cifuentes le pareció bien al principio y a Ayuso también, porque es lo que había que vender y quedaba muy bien, porque somos los más modernos del PP, los más progres del PP, los más abiertos, pero luego, pues cuando o sea, a Cifuentes no le gustaba una entrevista que le hacía Silva Rondo o tal igual, bueno, pues hubo ahí una guerra en que no iban a actos, hicieron cierto boicot, y bueno, pues es el fariseísmo que yo voy a mencionar mucho en esta entrevista que tienen los políticos, ¿no? Son capaces de decirte una cosa en público, otra cosa en privado e incluso cambiar lo que dicen en público en unos meses si les viene. Bueno, pues ¿qué pasó? Que esa pluralidad que les parecía muy bien, en cuanto Ayuso llegó a la mayoría absoluta, cambió la ley, se cargó a José Pablo, echó a 7 de sus personas más cercanas, todos a la calle, y bueno, ya la gente que ve a Telemadrid, pues bueno, pues si es un poco eh, equilibrado y riguroso, pues puede ver lo que ve. A mí me gustaba mucho lo que dice Manolo Rico, director de Público, que hace una reflexión que es verdad. Es decir, nosotros somos periodistas y ciudadanos, y como ciudadanos, pues yo como ciudadano, pues puedo tener cierto apego y cierta sensibilidad. A mí, pues yo soy gran defensor de la sanidad pública, además porque la uso y mi familia también por necesidades, entonces nos gusta la sanidad pública.
mi pareja también se dedica a la educación y somos defensores. Entonces, bueno, yo puedo tener unas sensibilidades a la hora de tratar ciertos temas y cuando me llevan ciertas informaciones de esos temas, pues como periodista puedo tener cierta sensibilidad. Es decir, no soy neutral, pero que no sea neutral no quiere decir que me exija ser riguroso. Y cuando hay una noticia y veo que es veraz y contrastable y que tiene interés público, la dé, y si no tiene esos elementos, pues no la dé. Pero claro, las que ha dado como algunas televisiones, algunos medios están a sueldo del PP, pues solamente siguen el ideario que les diga el partido, pues hombre, pues a mí me gustaría que, bueno, pues que no, que no hubiese, que hubiese no hubiese esa neutralidad, porque es imposible, pero sí hubiese esa rigurosidad. Ver a Telemadrid quejarse de televisión española es como hacer una película es como una distopía, ¿no? Digo, pues, bueno, pues te puede gustar más o menos televisión española, pero que la critique Telemadrid, pues, es que hay que poner, solamente puedes poner, dices, es que Miguel Ángel Rodríguez fue con un papel a José Pablo López, un papel en una reunión, cuando Silvia Charrondo le había hecho una entrevista a Isabel Díaz Ayuso que no le había gustado para los cánones de Miguel Ángel, y le dieron un papel en un folio. Entran los periodistas dóciles que tenían que entrar en Telemadrid y a la vuelta salen los periodistas que tenían que salir porque no gustaban. Y de eso es el Partido Popular. Pues Pablo se fue a un notario y levantó acta diciendo, mira, me ha dado un papel el que pude hacer yo, pero al menos deja bien a un notario para que lo... Obviamente no le hizo ni puto caso, pero bueno, eso es un gran ejemplo de cómo le gustan los medios. Si ahora Isabel Díaz Ayuso critica a Pedro Sánchez porque dice que ha colonizado Televisión Española, bueno, es un tema debatible, podemos debatir si Televisión Española está colonizada, pero que diga eso Isabel Díaz Ayuso de Televisión Española, porque si Televisión Española está colonizada, Telemadrid, ¿qué está? ¿Cuál es el siguiente término a colonizado? Oye, vamos a hablar de lo que provocó la caída de Cifuentes. Hay un entramado de intereses empresariales, sanitarios y mediáticos que precipitan el que la quiten de en medio. Y cómo Ayuso, no sé si aprendió la lección para que no le volviera a pasar lo mismo que a Cifuentes, o sencillamente estaba preparada para jugar a lo que querían jugar las grandes empresas y sacar beneficio directo e indirecto de ellos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso, de los inicios, de la etapa última de Cifuentes y cómo se la cepillan? Pues yo cuento toda esta historia de Cifuentes en este libro porque no es un libro de política, es un libro de las miserias de la política, y para entender el ascenso de Ayuso hay que entender la caída de Cifuentes. Es decir, Cifuentes, la puedes creer o no, es decir, lo que todo el mundo sabemos es que se metió en el fregado por el máster este que no hizo y la regalaron, que no tenía ninguna necesidad de meterse a hacerlo y bueno, pues obviamente alguien vino y le cuchicheó los oídos. Qué bien te vendría este máster, tal y cual, súmate, guay, vale, la otra, vale, pues sí, venga, pues sí, lo fue, tal y cual, se lo regalaron. Vale, primer error. Y luego, pues ese vídeo cutre, ¿no? Que alguien guardó, ese amigo, ese fue amigo, se guardó durante muchos años en un cajón y se lo sacaron cuando había que matarlo. Bueno, robando las cremas en el Eroski. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso estaba en el gobierno de Cifuentes. Estaba, era viceconsejera y lo Mm. vivió, y lo mamó, y vivió todo aquello. Y se dio cuenta que los votantes eh, te colocan, como te colocan cuando te presentas en las elecciones, te colocan. Pero los que te mantienen son los medios de comunicación y los poderes económicos que están por encima de él. Y ella, de todos sus defectos, tiene esa virtud, que es aprender. Luego se junta con Miguel Ángel Rodríguez, que la enseña todavía más. Entonces se da cuenta que para mantenerse en el poder, no solamente tu mensaje tiene que estar, y tienes que estar comprando a los medios de comunicación para que transmitan siempre tu mensaje y no transmitan tus errores, es decir, y luego se da cuenta que por encima, pues lo que los ciudadanos no vemos, esos poderes económicos que hay, empresariales, que te lleves muy bien con ellos. ¿Cuáles eran en ese momento los dos poderes? Y que Cifuentes siempre dice, ¿me jodieron con estos dos? Pues el Grupo Planeta, porque en ese momento el Grupo Planeta quería abrir una universidad privada en la Comunidad de Madrid y Cifuentes no le daba el permiso. Y luego el Grupo Quirón, que empezaba ya con las concesiones y empezaba a ganar cierto dinero. Y bueno, pues digamos que dirigentes del Grupo Quirón tuvieron reuniones en Sol con consejeros de Cristina Cifuentes eh, para pedirles que el pago de esos servicios hospitalarios que se derivaban fuesen más ágiles.
porque la Comunidad de Madrid llevaba una triple contabilidad, porque había detectado. Oye, te pongo un ejemplo. Tú, Rubén, cuando vas a un restaurante, coges la cuenta, y efectivamente, 2 vinos, ¿no? 2 cervezas, un primero, y ves lo que has tomado y lo pagas. Pues eso es lo que quería hacer la Comunidad de Madrid, ver si las consultas se habían hecho, si los ingresos se habían hecho, si las operaciones se habían hecho, si los tax se habían hecho. Entonces, ha llevado una triple contabilidad. Y eso no le gustaba a Quirón. Y bueno, pues Cifuentes, bueno, el Grupo Planeta se enfadó y el Grupo Quirón se mostió. Cifuentes fuera, y llega Isabel Díaz Ayuso. Pues yo creo que Isabel Díaz Ayuso le dan una clase de realidad, que ella lo ha vivido, y de la primera o segunda ley que llega, cuando llega a la Comunidad de Madrid, podía haber aprobado, oye, vamos a rebajar los impuestos, vamos a hacer un plan de infraestructura de metro, vamos a hacer un proyecto de 5 nuevos hospitales públicos, que llevamos sin hospitales públicos desde 12 años en la Comunidad de Madrid. No, lo primero que hace es aprobarle la universidad al Grupo Planeta. Luego llega la pandemia, que todo cambia todo un poco, la situación, y se carga la interventora de la Comunidad de Madrid. La interventora sale, esa interventora que está poniendo reparos a lo que le pasa a Quirón, porque lo que le pasa a Quirón y lo que debe pagar la Comunidad de Madrid no coincide, se la cargan. Y si ves las estadísticas, ya en el 2021 consolidado, 2021, 2022, 2023, 2024, los aumentos de Quirón se disparan. De hecho, en lo que gobierna Cifuentes, Quirón ha ingresado 5.900 millones de euros, de los que 2.200 millones son sobrecoste. Es decir, pacientes que no tenían pensado ir allí, pero al final acaban en hospitales de Quirón y obviamente Quirón los trata y pasa la factura. Aquí podemos abrir el debate, Rubén, de que, bueno, pues yo no tengo nada en contra de la sanidad privada, el que se la pueda pagar, porque quiere un hospital privado que se la pague. Pero ya tenemos el debate de que si una administración, un político se gasta o ve que su ciudadanía necesita 5.900 millones en recursos sanitarios, ¿por qué no construye hospitales públicos? No. Hay demanda, es decir, los estás derivando a centros concesionarios, aunque pertenezcan a la red pública, porque la red pública pura y dura no da abasto. Como te he dicho, llevamos 12 años sin construir un nuevo hospital público. Oye, pues nadie le puede mirar las cuentas y decir, oye, vamos a ver, si esto va a seguir siendo así y cada vez derivamos más al Grupo Quirón, que en este caso tiene 4 de los 5 hospitales, coño, planteémonos hacer una red de hospitales públicos, ¿no? Porque ese dinero estará también bien invertido en la sanidad pública. Bueno, pues ellos prefieren hacer ese tipo de política. Luego hay más coincidencias extrañas, ¿no? Que luego te nombras una consejera de sanidad y te la traes del Grupo Quirón, ¿no? Bueno, que tu pareja casualmente, bueno, pues podrías haber conocido a tu pareja en una fontanería, o ser fontanero, o ser, yo qué sé, o ser abogado, o ser futbolista, ¿no? Pero bueno, te lo encuentras trabajando para el Grupo Quirón. Bueno, pues joder, hay ciertas coincidencias muy poco estéticas que hacen pensar que, esos poderes que Cifuentes sufrió en primer grado, pues ahora tienen bastante controlados a la presidenta de la Comunidad.